buen día a todos. ¿Cómo están? Pues esperamos que hayan podido descansar, que estén todos con la pila bien recargada y con un deseo pues intenso, ¿no? De conocer más a nuestro Dios, con un deseo de ser influidos por su palabra, de ser cada vez en una mayor medida más influidos por su espíritu, que nos permita discernir estos tiempos que estamos viviendo, que tengamos una claridad bíblica para entenderlos, cada enseñanza que el Señor nos ha estado dando, cada palabra que el Señor nos ha estado dando, que podamos llevarla a la práctica, que podamos seguir su dirección. Eso es esencial. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 8 de esta serie, La verdad importa. El tema se llama Un mundo al revés. Un mundo al revés. Es que sí está muy loco este mundo. Yo quiero leer en Isaías 5:20, solo para que lo tengamos como una referencia, porque lo vamos a estar desarrollando más adelante con más profundidad. Nos vamos a regresar ahí, vamos a ver con más detalle, porque la verdad importa. Y porque es muy descriptivo y porque nos va a traer mucha luz, porque es la palabra de Dios y esto es lo que nos deja ver lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Eso es tan importante. Yo es algo que quiero enfatizar, es algo en donde quiero recargar la enseñanza, es el hecho de que podamos nosotros ubicar los tiempos bíblicos, o sea, dentro de la Biblia, estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en donde encajan, y no nos estamos refiriendo a nada apocalíptico, no estamos hablando de eso, es simplemente las cosas que estamos viendo, la historia que estamos teniendo, porque la historia es una línea, ¿sí? No es cíclica, la historia es lineal, la historia bíblica es lineal y eso es como Dios lo establece, empieza en punto A y termina en donde tenga que terminar. Entonces, por eso es muy importante el que podamos ubicar ese tiempo que vivimos. Y miren, como la palabra de Dios es eterna, es decir, está por encima del tiempo. El tiempo no afecta a la palabra de Dios. Hay cosas que son muy específicas, que fueron dichas, que fueron anunciadas, que fueron profetizadas para un determinado momento, para un determinado tiempo. Pero hay otras que definitivamente tienen una aplicación y una frescura, pues, en todo momento. Hoy y la tendrá mañana y dentro de 1500 años, si el Señor no ha venido, seguirá teniendo esa frescura. Entonces permítanme leerles Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Creo sin duda que todos hemos tenido en algún momento una experiencia, ¿verdad? De habernos extraviado, de habernos perdido cuando estábamos más chicos, ¿verdad? O aún más grandes, que pedimos una dirección, nos dieron una dirección equivocada y nos mandaron para el lugar completamente contrario de donde íbamos, ¿verdad? Eso a veces hay gente así media que luego te da una dirección, le preguntas con toda honestidad y te dice, este es fuereño, y te mandan para el otro lado, ¿verdad? Yo lo sé. Pero también muchas veces porque no preguntamos. A veces nos extraviamos, perdemos el camino porque no preguntamos. Están los recursos, podemos preguntar, podemos acceder a ellos o accesar a ellos, y simplemente no preguntamos porque por supuesto lo sabemos todo. Esto nos pasa más a los hombres. Y terminamos, repito, en el lado contrario de donde pretendíamos llegar. Y así podrían haber muchísimas cosas, ¿verdad? Por el cual nos extraviamos. Yo tengo un par de historias por ahí, algunas de mi niñez que me marcaron, que me enseñaron mucho, pero esas se las cuento después, porque hoy tenemos mucho camino que recorrer, hay mucho que ver y bueno, vamos a empezar. Yo creo que me atrevo a decir que todos somos jóvenes, gracias, ¿verdad? A muchos de nosotros nos ha tocado ver
lo que es la transformación de nuestra sociedad. Es decir, algunos estamos ya estamos con hijos, con nietos, ¿verdad? Nuestros hijos, bueno, tienen una referencia obviamente más temprana, más corta del tiempo, pero nosotros tenemos un poco más de referencia histórica y sin duda nos ha tocado ver esa transformación de la sociedad, sin duda, ¿verdad? Y estaremos de acuerdo que al mismo tiempo todos los cambios que han habido, al menos los cambios de cosas importantes, ¿sí? Los cambios de cosas trascendentes en la vida no se habían dado tan rápido. Y no sé si decir tan violentamente, tan abruptamente, pero es como que de repente uno se despierta un día y ya algo pasó y ya formas de pensar cambiaron y cultura y moralidad. Y es como si se nos estuviera juntando una tormenta por ahí, ¿verdad? De hecho, Winston Churchill escribió una serie de libros que se llamaron así, ¿verdad? Cuando se está juntando una tormenta, porque son cambios de repente muy rápidos y bueno, nosotros podemos ver cosas que hace 25 o 30 años, que la verdad 25 o 30 años no es tanto, pero cosas que eran simplemente impensables. Y me refiero a cosas de la sociedad, pero también a cosas como creyentes, cosas que la iglesia esté pasando y cosas que la iglesia esté viviendo. Ahora, deténgase tantito ahí porque a lo mejor algunos de ustedes pueden tener, ya ser abuelos, pero tener muy poco tiempo en el Señor y tienen muy poco, a lo mejor muy poco tiempo, 4, 5, 2 años, no sé, hasta 10 años realmente de estar caminando con el Señor. Y la verdad de las cosas es de que han cambiado dentro de la iglesia muchas cosas en los últimos 25, 30, 35 años a los que nos ha tocado ver eso más o menos desde ese tiempo, desde esa perspectiva. Hemos visto cambios muy abruptos, ¿verdad? Y debo decir de una manera muy particular, me estaba introduciendo hace un momento de que todos hemos tenido esa experiencia de que nos hemos perdido y yo creo que todos ubicamos para qué es una brújula. Tengo mis dudas de que mucha gente la sepa utilizar el día de hoy, pero bueno, tenemos al menos los sistemas de navegación tienen una brújula, ¿verdad? Y la sociedad, la cultura occidental ha perdido la brújula, ¿sí? Vivimos en un mundo al revés. Vivimos en un mundo al revés. Sabemos que la historia de la humanidad, y no me voy a entrar a detener a dar una clase de historia en este momento, pero que la historia de la humanidad se ha dividido en distintas etapas, en distintas épocas, en distintas estaciones, ¿verdad? Y solo quiero mencionar a lo mejor un par de ellas para podernos ubicar en donde estamos realmente. Repito, esto es muy interesante porque nos deja ver cómo la sociedad, cómo se estaba comportando de alguna manera en distintas épocas, ¿no? Alguien dice es que los tiempos cambian y sí, efectivamente los tiempos van cambiando, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, pero bueno, han habido distintas épocas, se les ha nombrado, ¿verdad? Los sociólogos, los historiadores le han nombrado de distintas maneras conforme ha pasado. Por ejemplo, una de ellas que fue el oscurantismo, esta se distinguía o se caracterizaba porque estaba el conocimiento era muy restringido a unos pocos. Por eso es obscurantismo y esto duró un periodo bastante largo en la historia, quizá poco más de 10 siglos, poco más de 1000 años. Entonces, no estamos hablando de un periodo nada corto. Es probablemente el más largo que ha pasado la historia de la humanidad. Seguido a ese periodo viene el periodo de la Ilustración y el periodo de la Ilustración fue un movimiento básicamente cultural, fue un movimiento intelectual que empezó aquí en Europa por allá del siglo XVIII. Y a esa época, en este despertar, o no despertar, pero en esta ilustración, en esta iluminación, pues se le llamó así precisamente.
el siglo de las luces. Y es en esta época donde se asentaron precisamente aspectos como el conocimiento, como la fe. Inmediatamente después de esto vino otro periodo que se llamó el Renacimiento, por allá del siglo XIX. Estaba muy empatado. Y aquí básicamente el Renacimiento pues principalmente fue un movimiento más cultural, más intelectual, pero como hemos visto, o sea, los pensamientos tienen consecuencias, los pensamientos, nosotros vamos formando nuestros pensamientos, una cultura se establece en base a pensamientos, en base a ideas, en base a argumentos, y así se desarrolla. Y bueno, estos tiempos fueron cambiando la argumentación del hombre. Por lo tanto, fueron cambiando muchas circunstancias, ¿verdad? Después vino el modernismo, ya seguimos por ahí, ¿verdad? A mediados del siglo XIX, y el modernismo fue un salto en muchas áreas de la ciencia, de la filosofía, aún de las artes. Y fue un periodo más o menos de un siglo, de unos 100 años, a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿verdad? Por ahí es muy difícil decir de tal año a tal año, bueno, son periodos que se van desvaneciendo de alguna manera. Cuando empieza a entrar otra, se empiezan a traslapar y bueno, pero eso es más o menos lo que hubo. En el modernismo, repito, se disparó, ¿verdad? Todos hemos escuchado al menos algo como la revolución industrial, que fue en esencia algo que se dio aquí en este país, en Inglaterra. Y es muy importante, es muy, muy interesante el poder ubicarlo. Seguido al modernismo viene postmodernismo, es como le han llamado los sociólogos, que es en donde estamos ahorita, precisamente. Y es muy difícil definirlo, pero si algún rasgo tiene el postmodernismo, es precisamente la eliminación de los valores absolutos. En un principio de esta serie hemos hablado de que hay valores absolutos y que hay valores relativos, que hay verdad y que la verdad importa. ¿Sí? Entonces, que no puede ser verdad si esta cambia, es decir, no puede ser algo verdad y al ratito ya no lo es. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo comento simplemente para que tengamos presente esos cambios que estamos viviendo, todos esos cambios que se van acelerando, toda esta revolución moral que se está teniendo, esos cambios tan rápidos que se están teniendo y que se deben a la eliminación de todo lo que tenga que ver con la verdad, a la tergiversación de la verdad. Esto los postmodernistas o dentro del postmodernismo se le conoce como deconstrucción de sistemas. Ya Rocío tocó este término la semana pasada, ¿verdad? Lo vimos eso en la enseñanza que nos dio. Porque ellos dicen que esta deconstrucción, que todos los males de esta sociedad son sistemáticos. Y ahorita vamos a ver cosas muy interesantes, pero nos dicen que los cambios se tienen que dar dentro de la sociedad, son sistemáticos, que corresponden, ¿verdad?, a actuales y que se tienen que acabar violentamente. Aquí hay muchas ideas que no son tan nuevas, bueno, que se originaron quizá por allá en el modernismo, no me voy a meter ahorita ahí, pero dicen que los sistemas que se tienen que acabar violentamente. Y fíjense que notarán en muchas de las protestas que se han dado, no solamente aquí en Londres, pero en muchas otras ciudades, ¿verdad? Acá de Europa, en América también, en los Estados Unidos, ves cualquier cantidad de protestas. Tengo la tentación de detenerme ahí, pero tengo que seguir y que más que protestas son vandalismo en mucho de esto. Es decir, no hay una protesta pacífica, no hay ningún problema cuando alguien llega y se manifiesta y expone qué es lo que piensa y tiene los permisos debidos y lo hace y se expresa, no hay ningún problema. Cuando se llega a la violencia, cuando ya se llega al vandalismo, cuando ya tratan de ofender lo más posible, eso es otra cosa. Eso ya no es una protesta, ¿sí?
Eso ya son actos vandálicos, esas ya son agresiones y no son espontáneas, es decir, todo eso está pensado porque dentro de su pensamiento, dentro de su filosofía, dentro de su ideología, esa deconstrucción se tiene que llevar a cabo de una manera violenta. Los pensamientos se tienen que cambiar de una manera violenta, lo más rápido posible. Y repito, no me voy a meter por ahí porque tiene que ver con muchos de los aspectos de ideología política que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Tiene mucho que ver con geopolítica, y bueno, ahí están, ¿no? Y son cosas que es importante que la iglesia ubique qué está pasando. Pero bueno, estos deconstructores establecen que fuera de su ideología todo es malo y debe ser destruido. Es decir, que no, si no se origina, si no empuja la agenda de ellos, si no mueve esa agenda, si no mueve ese colectivo, pues debe de ser destruido. Y como lo hemos comentado, el lenguaje es absolutamente indispensable. Dentro de esa deconstrucción cultural, el lenguaje es absolutamente indispensable. Repito, la semana pasada Rocío mencionó cosas acerca de esto, ¿no? Cómo se le cambian ciertos nombres, ahora sí que se dulcifique el término, que se dulcifique el concepto para que venga a ser más aceptable. Porque ¿quién podría negar que es buena y que es necesaria el hecho de tener salud sexual y reproductiva? Yo creo que alguien en su sano juicio pues diría no, al contrario, lo aplaudo. El asunto es de que esa es la máscara o el concepto de salud sexual y reproductiva para decir aborto. Entonces y así hay cualquier cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces hay toda una narrativa ideológica en todo esto, que se está haciendo política pública, que se ha hecho política pública. Y menciono todo esto, a lo mejor dices, bueno, es que necesito ubicar qué es lo que dice la Biblia. Para allá vamos, mis amados. Pero nunca nosotros podemos descontextualizar de la historia lo que se está viviendo. Un ejemplo de ellos es el mismo Isaías, como ahorita lo vamos a ver. Todos los profetas siempre hablaron, siempre vino una palabra de Dios de acuerdo a un contexto histórico, social, político, cultural, ¿sí? Por eso encontramos cualquier cantidad de referencias a reyes, a reinos, a imperios, cuándo subió, cuándo cayó, qué fue lo que pasó. Por eso nosotros podemos encontrar con una precisión sorprendente, ¿verdad? En Lucas, por ejemplo, lo que le llaman la fuente lucana, ¿verdad? Cuando habla en el Evangelio de Lucas con una precisión, cómo coloca el nacimiento del Señor en un cierto tiempo, pero el anuncio también del nacimiento del Señor lo coloca en un cierto tiempo perfectamente. Entonces es muy importante. Entonces regreso para lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? En este mundo al revés. Toda esta narrativa ideológica que, repito, se ha estado haciendo en pasos muy rápidos, muy acelerados, ¿verdad? Política pública, cosas como derechos humanos, cambio climático, ¿quién no ha escuchado de eso, verdad? Ideología de género, el aborto, feminismo, racismo, manifestaciones anticristianas y cada vez con una mayor ferocidad. Hace no mucho, ¿verdad? Estas protestas que se estaban haciendo, que digo protestas entre comillas, porque ya lo tratamos, ¿no? Pero esas manifestaciones quemando Biblias, ¿verdad? Me pregunto por qué no quemarán el Corán, pero bueno, eso es otro asunto. El tema es que cada una de estas cosas, cada uno de estos puntos que mencioné, tiene una dinámica propia, tiene una narrativa propia, pero cuando nosotros ya lo vemos en un conjunto, ¿verdad? Cuando ya lo ponemos en un mismo plano, notaremos que están articuladas y que apuntan a objetivos comunes.
No me voy a meter ahorita ahí, voy a mencionar igual un par de ellos, pero todas estas apuntan a objetivos comunes: totalitarismo, control demográfico. Eventualmente se van perdiendo ciertas libertades, y eso es algo que estamos viendo en esta pandemia. Se han perdido libertades, ¿sí? Y por ahí el director de la Organización Mundial de la Salud, ahora, hace unos días, cuestión de la semana pasada, dio un anuncio que fue aterrador, porque tenía más que ver con un tono, yo lo ubiqué, un tono más de amenaza, ¿verdad? Un tono más de terrorista, ¿verdad? Diciendo: olvídense de regresar a esa normalidad que antes conocieron, olvídense de eso. Y fue enfático en eso, ¿sí? Entonces hay un cambio en todo esto, sí ha habido una pérdida de libertades, y hay un enorme etcétera, ¿verdad? Y es increíble todo lo que se da en una sociedad cuando decide sacar a Dios de la ecuación. Es impresionante, es impresionante. A todas luces hay lobbies. Un lobby es un colectivo, es un grupo de gentes que tienen intereses comunes, básicamente, ¿sí? Que son de estos lobbies que son supranacionales, es decir, que están por encima de naciones, que son organizaciones muy, muy comprometidas a destruir, a erradicar todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Todos los sistemas, la familia, todo, ¿sí? Todo tiene que ver con esto. Es cosa nada más de que nos dediquemos un poco a ver cuáles son las plataformas de cada uno de estos lobbies, ¿verdad? Del lobby abortista, del LGBT, etcétera, ¿sí? Todo esto. Es importante que de repente dediquemos algún tiempo para actualizarnos en esto, ¿verdad? Y en esencia están comprometidos a erradicar, a destruir todos los fundamentos que Dios estableció para una sociedad. Están comprometidos con eso. Toda esta ideología, repito, vista en conjunto, porque podemos nosotros verlo así a manera de aislado, y no cuadra, ¿verdad? Si lo dejamos aislado, es como cuando se saca y se descontextualiza un texto de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Valga la comparación, valga el símil, pero cuando ya se juntan, cuando ya se ven en contexto, todos estos lobbies tienen muchísimo, muchísimo sentido, y toda esa ideología, mis amados, es de lo más satánica. Tiene una sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Okay? Hace no muchos días, militantes de uno de estos colectivos que estuvieron manifestándose, estuvieron quemando Biblias a diestra y a siniestra, ¿verdad? Y no sé, repito, ¿por qué no quemaron otras cosas? ¿Por qué no se manifestaron en contra de otras cosas? Bueno, la razón es porque solamente la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. ¿Okay? Estamos viviendo entonces en un mundo al revés, sin duda, que deliberadamente no distingue el pie izquierdo del pie derecho. Es decir, la moralidad la define con cosas tan sosas, tan bobas como pues yo no le hago daño a nadie, o lo puedo hacer o lo podemos hacer porque nos queremos. Y no me estoy refiriendo a una relación natural heterosexual, sino ya me estoy refiriendo a cuestiones incluso ya más perversas, ¿no? Y que definen de esa manera: bueno, es que yo así me percibo, es que yo así lo percibo, es que para mí esto es así, y se ha eliminado la verdad. Entonces, eso ha puesto al mundo al revés. Y dicen: pues yo no le estoy haciendo daño a nadie, no pasa nada, aunque se estén dando de martillazos ahí en el dedo, ¿verdad? Aunque se hayan disparado en un pie. Pero bueno, en la Biblia
Hubo uno de los profetas que fue contemporáneo de Isaías. Hay varios y es muy interesante cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Isaías. Será importante que leamos Amós también. Y a Amós me quiero referir rápido. No les voy a decir que vayan, que abran Amós, pero lo pueden leer ahí en casa. Les voy a dar simplemente un bosquejo muy rápido, así de Amós, porque él fue un profeta, repito, contemporáneo a Isaías. Vivió en el mismo tiempo de Isaías, estuvieron hablando acerca de lo mismo. El alcance de él fue distinto porque se estuvo refiriendo y se estuvo dirigiendo a grupos distintos de la población. Pero el mensaje, hay una similitud impresionante porque simplemente están tratando el mismo asunto. Nosotros podemos aprender que Amós no era un profesional del ministerio, es decir, él no era un profeta, no tenía un oficio de profeta. Simplemente Dios lo llamó para dar un mensaje al pueblo y a las naciones vecinas de una manera muy contundente. No era un hombre preparado como Isaías, que era un hombre muy encumbrado. No, él era un campesino, él era un ganadero, ¿verdad? Él así se describe a sí mismo. Pero todas las cosas las dijo de una manera muy bonita, utilizó un lenguaje muy bonito, muy preciso. No sé, tenía un feeling, ¿verdad? Muy particular. A lo mejor debido a su sencillez, ¿verdad? Pero él de una manera muy puntual, él señala, él denuncia cosas que voy a mencionar en este momento. Así que por favor, sígame con atención. Voy a ir relativamente en orden de cómo va desarrollando Amós, qué es lo que él va puntualizando. Me voy a ir relativamente en orden. Pero él habla de una falta de compasión. Y aquí nos estamos refiriendo, repito, esto es a la nación de Israel y a las naciones, al pueblo de Judá, ¿verdad? A los reinos, pues, del norte, del sur, pero también a las naciones que estaban a su alrededor. Y había una falta de compasión. El aborto se utilizaba para tomar los recursos de los conquistados, pero era una manera aún de despojo a otros, el aborto, ¿sí? El desprecio absoluto por Dios está súper enfatizado ahí. El cohecho y opresión al pobre y al necesitado, una promiscuidad escandalosa, líderes religiosos corruptos, violencia. Por todas estas cosas, él anuncia juicios y les dice que no habrá quien lo salve, que esto ya llegó, que ya tiene, déjeme llamarlo así, que ya Dios está hasta la coronilla de esto y que va a soltar juicios, que va a tener que tratar con eso y que no importa lo más que se preparen, no importa lo más que prevean, no va a haber quien lo salve, ¿sí? Seguimos leyendo ahí nosotros y sigue describiendo cosas porque se refiere, por ejemplo, a una obstinación en no volverse al Señor, aun cuando el Señor les está hable y les está demandando que se arrepientan y no se arrepienten y no se arrepienten, ¿verdad? Habla de una extorsión que se daban con los impuestos, es decir, desde el gobierno extorsionaban con los impuestos, había una opresión al justo, una proliferación de sobornos, un menosprecio al pobre de tal manera que se le negaba hacer justicia y se le desechaba. Es decir, aún si nosotros nos fijamos, esto, la verdad de las cosas, mis amados, es bien actual. Esto es bien actual, ¿sí? Pero en medio de todo esto, como es actual, en medio de toda esta calamidad, de este mundo al revés, el Señor les llama al arrepentimiento y les promete: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y bueno, lo típico, intentaron amordazar al profeta, eso es mucho lo que se hace, lo acusaron de conspirar, porque él les estaba señalando de parte de Dios
fíjense, la intención que la sociedad tenía de deshacerse del pobre, del desvalido. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Aborto, eutanasia, ¿verdad? Muerte asistida, como un acto de misericordia, entre comillas, por supuesto, entiéndase el sarcasmo, ¿verdad? Pero todas estas cosas y cualquier parecido con cualquier lobby globalista es mera coincidencia. Vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias ahí en Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, se lee así. Esto nos describe la condición del hombre. Previo a esto nos está hablando de qué es el Evangelio y cuáles son los alcances que tiene el Evangelio, pero a partir de aquí nos empieza a describir todo el resto del capítulo 1, todo el capítulo 2, el capítulo 3, con respecto a la culpabilidad del hombre, es decir, qué es lo que ha llevado toda esta corrupción en el hombre. Entonces, permítanme leerles nada más del versículo 18 hasta el 23. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Sí? Es un sentido más literal de esta palabra de restringir la verdad, es que suprimen la verdad. De hecho, es una manera en que se tradujo en una versión en inglés, The New American Standard Bible, se traduce de esa manera, como un suprimir, es decir, que se elimina. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Fíjense, del ser humano. Porque toda la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, ya me lengué la traba, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Ponga atención en eso. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios, llegaron a ser necios. Y cambiaron, subraye eso, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí, a causa de esto, empieza, ahí el apóstol Pablo habla cosas tremendas con respecto a la condición del hombre natural, a la condición de la caída del hombre. Pero el punto es que suprimen la verdad, que quitan la verdad, que impiden la verdad, ¿verdad? Y entonces su argumentación la llevan a cabo al cambiar la verdad por la mentira. En Efesios, ahí síganse tantito adelante, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 6, dice: que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cómo eran los razonamientos que dice de la gente, del hombre que hace a un lado a Dios, ¿verdad? Vano, hueco, vacío, entenebrecido. Sé que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque otra vez viene el engaño y vienen estos pensamientos que están fundamentados, que están enraizados sobre la vanidad, sobre la mentira, y eso es lo que produce acciones y produce toda una serie de bloques mentales y que lleva a toda, repito, una vez más, a una argumentación que se traduce en acciones pues que Dios dice que Él tiene que juzgar, ¿verdad? Así como lo vimos con Amós, como lo habla el profeta Isaías, como lo habla Jeremías, es que
eso lo llama, ¿sí? Entonces te habla de argumentos vacíos que conducen a desobediencia. Ahora, esto que hemos mencionado trata pues en gran parte con el mundo. Y podemos decir, no, es que ellos, porque tenemos esa tendencia, ¿verdad? Es así, a veces decimos, sí, yo veía que venía esa piedra derechita a mí, me iba a dar a mí en la cabeza, pero le pegó a mi compadre aquí al lado. Y no, tenemos esa tendencia. Decimos, es que el mundo, sí, pero acuérdense que aunque nosotros no somos del mundo, pero venimos de ahí nos rescató el Señor. Nosotros estábamos ahí, nosotros estábamos en esa completa oscuridad, en esa completa corrupción, y por su gracia y por su misericordia, Él nos salvó, Él nos rescató, Él pagó por nosotros en la cruz y nos redimió, mis amados. Y hubo un traslado, nos sacó de ese reino de oscuridad y nos trasladó a su luz. Entonces, ¿qué hay de los llamados creyentes? Porque fíjense, el profeta Isaías señala fuertemente el abandono y el menosprecio de su pueblo hacia él. Ustedes me empiezan a leer Isaías y es escalofriante lo que empieza a decir él, ¿sí? La falsa espiritualidad, el desconocimiento de la persona de Dios. Sí, tenían un montón de rituales y hacían mil cosas que el Señor dijo, me tienen hastiado, me revuelve el estómago todo eso. Pues, por decirlo, pues Dios no tiene estómago, ¿no? Pero es que es nauseabundo ese olor, ¿sí? Ese desconocimiento de su persona. No solamente tampoco la falta de interés por los más débiles, sino el buscarse deshacer de los pobres y de los necesitados. Y mis amados, de eso la agenda globalista, ya me regresé para allá, pero la agenda globalista está completamente dedicada a ello, ¿sí? La impunidad del poderoso, que me dicen de eso, la injusticia social apabullante, todo eso trata, pero también eso está tratando, escuche, con el pueblo de Dios. Aquí no le está profetizando y no se está refiriendo con todas estas cosas a los pueblos paganos, se está refiriendo a su pueblo, gobernantes rebeldes, ¿sí? Gobernantes rebeldes que él los describe como compañeros de ladrones y amadores del soborno. ¡Qué descripción! ¡Qué descripción! Todas esas cosas son rasgos que describen una desastrosa situación en los ámbitos religiosos, políticos, sociales, la moralidad de la nación escogida por Dios hecha añicos, ¿sí? Entonces, repito, describe un entorno escalofriante, y debo decir algo, no es peor que la situación actual. No es peor que el entorno que nosotros tenemos. No es peor que lo que está a nuestro alrededor y lo que nuestros hijos también están viviendo y las cosas que les van a tocar vivir a ellos, y los tenemos que preparar para eso, hacerlos muy sólidos con la palabra de Dios. Estamos en un mundo al revés. Todas estas cosas hacen necesarios los juicios de Dios para refrenar precisamente las locuras del hombre. Esa creciente perversidad que lleva a esa cultura de muerte que, repito, no puede tener otro origen que no sea diabólico. En Juan capítulo 8, vengan conmigo, Juan capítulo 8, versículo 44. Más adelante vamos a ver más acerca de Juan 8, como parte de la serie, porque es necesario tocar eso. En Juan 8, 44. ¿Están ahí? ¿Listos? Muy bien. Dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. No se las mandó decir. No se las mandó decir. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, en él se origina la mentira, en él se origina el engaño. Pues bien, regresamos a Isaías, al capítulo 5, versículo 20. Ya lo deberían de tener por ahí. Vamos a regresarnos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice,
Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí describe el carácter del hombre, que es más que una situación, más que una circunstancia. Aquí ya describe el corazón del hombre, ¿sí? El sentido de la intención es de aquel que restringe, que suprime la verdad, como estábamos viendo en los versículos anteriores, que tienen una cosa por otra, que cambian, es que sustituyen, ¿sí? Ese es el sentido. De hecho, eso también es otra, se traduce también así, que sustituyen, ¿sí? Es decir, fíjense cuál es el sentido, que deliberadamente utilizan una cosa por la otra. O sea, una cosa es no sé y utilizo, le doy mal uso a algo porque no lo entiendo. Pero aquí el cambio es deliberado, la sustitución es deliberada. Es decir, aún hay una conciencia plena que hay un engaño y que estoy usando una cosa por otra. Déjenme leerles algo muy, muy rápido que decía alguien en su momento, no quiero decir ilustre, porque no, me parecía que tenía otra vez un grado de sabiduría bastante diabólico, y me refiero a Vladimir Ilyinov Lenin. Él decía lo siguiente: la mentira es necesaria para la revolución. Miren, mis amados, aquí nos podemos enganchar y darle para adelante con muchas, muchas cosas que vemos ahorita, cosas que están saliendo. Pero esta base, y él lo dijo. Oye, es que todos esos postulados que están poniendo no van así. Dijo, la mentira es necesaria para la revolución. Y ni qué decir, como ya lo mencionamos en algún otro momento, ¿verdad? Escritos, pensamientos del Che Guevara, ¿verdad? Que decía, por ejemplo, de los jóvenes, que era criminal que pensaran por sí mismos. Imagínense, ¿sí? Entonces, esto es pretender utilizar, regresamos a Isaías, es pretender utilizar la obscuridad para iluminar. Es contradictorio, pero el sentido es más profundo, ¿verdad? Utilizar lo amargo para endulzar, aún sabiendo que esto es amargo, te lo voy a dar como si fuera un dulce y tú te lo vas a comer, ¿sí? Cuando habla de iluminar, la Biblia siempre se refiere a un entendimiento pleno, ¿verdad? Y aquí el substituir la luz por las tinieblas, es decir, voy a utilizarlas, es un término contradictorio, pues, pero ahí está. Describe lo que está en el corazón, el deseo del corazón de engañar. En Colosenses, vámonos para el final. Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Mirad, pongan atención. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, su manera de pensar, sus ideas y sus vanas sutilezas. Ahora dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es decir, no permitas que te arrastren con esos argumentos. No permitas que te arrastre esta cultura, no permitas que esta cultura te absorbe, que esta cultura te mastique y te asimile y te haga preso, porque aunque se presente con tintes aún de espiritualidad, ¿sí? Porque acuérdense, pervierte, tiene esa cualidad, ¿verdad?
de sustituir una cosa por la otra, de pervertir las cosas. Pero dice, no te dejes arrastrar, no te dejes engañar, no permitas que eso ocurra, ¿sí? Porque son pensamientos que se conforman al mundo y no a Cristo. Y ya sabemos que el mundo, dice la Escritura, está bajo el maligno. Entonces, mis amados, la historia no se repite. Lo que nosotros vemos en Isaías, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de aproximadamente 2750 años atrás. Cualquier cosa, ¿no? No se repite. Porque la historia es lineal, no es cíclica, la historia es lineal. Pero el corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre es corrupto, ¿sí? Es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces, de manera continua, nosotros vemos que en medios, ¿verdad? Que todas estas calamidades y en medio de todo esto, Dios sigue teniendo misericordia. Qué maravilloso Dios tenemos. Dios sigue mostrando su amor. Dios sigue mostrando su gracia. Dios sigue mostrando su paciencia. Dios sigue dando esperanza de algo muchísimo mejor. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y eso es el Evangelio. El Evangelio anuncia con certeza la realidad, la verdad de Dios, su gracia, el alcance de todo aquel que se acerque al trono de la gracia. Está al alcance de todos, mis amados. Todos tenemos de una u otra manera que ver los argumentos que estamos teniendo. De eso se trata esta serie. Hemos estado hablando de esto. Porque vivimos en un mundo al revés y ciertamente hay muchos pensamientos que nosotros tenemos al revés. Los tenemos completamente contrarios, completamente volteados de lo que Dios establece. Pero en medio de todo esto, la maravilla de nuestro Dios que nos sigue dando esperanzas. Siempre nos habla en medio de estas esperanzas. Sofonías capítulo 2, venga conmigo por favor. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Ven qué maravilla. En un tiempo que también contemporáneo de Isaías, ¿verdad? En un tiempo en donde dice yo voy a venir y voy a escudriñar a Jerusalén con linterna y voy a castigar a los que están reposados en su corazón. Tremendo. Vean Sofonías, lean Amós, lean Isaías, al menos los primeros 10 capítulos de Isaías, ¿sí? Y Sofonías y Amós, y se van a dar cuenta. Bueno, en medio de toda esta calamidad, en medio de todo este mundo al revés, el Señor nos dice esto: buscad al Señor vosotros todos. ¿Quiénes? Todos. Humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Fíjense qué maravilla. ¿Qué es lo que requiere? Humildad. ¿Qué es lo que se contrapone con buscar al Señor? Soberbia, orgullo, ¿sí? Altivez de corazón. ¿Y qué es lo que sigue la altivez de corazón? Caída. Buscad la justicia, es decir, todo lo concerniente al carácter recto de Dios. Righteousness es como se entiende, ¿sí? Buscad la justicia, buscad la humildad. Dice, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. O sea, es inevitable, porque todas estas cosas que se han mencionado, Dios va a tratar con esto, tarde o temprano. Para nosotros es tarde o temprano, para el Señor es en su momento, porque Él no es afectado por el tiempo. Acuérdense, Él está en la eternidad. Entonces, hay esperanzas para todo aquel que busca al Señor. Hay esperanzas para todo aquel que va y quiere corregir y que se esfuerza en corregir. Sí, ciertamente quienes no conocen del Señor, pero también aquellos que decimos que conocemos al Señor, también necesitamos corregir cosas. Necesitamos revisar y necesitamos corregir y necesitamos llegar delante de Él y decir, Señor, escudriñame, ayúdame a ver esto. Porque a lo mejor mi corazón me engaña y estoy endulzando con lo amargo. Ahora, como lo hemos comentado en otras ocasiones, del mundo podemos esperar cualquier cosa porque el mundo, repito, está bajo el maligno, ¿verdad? Porque opera en los hijos de desobediencia. Y bueno, Dios siempre tratará esas cosas. Dios restaurará
todas las cosas en Cristo. Esa es una promesa, eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es seguro. Él siempre tiene la última palabra en medio de todo esto. Él siempre tiene la última palabra. Él dijo, en palabras de Él, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Entonces lo que realmente es grave es la actitud que se tiene a veces tan asimilada por parte de los creyentes, ¿verdad? El pensamiento del mundo. Y bueno, de acuerdo con él, ¿verdad? Muchos que se dicen pueblo de Dios y como siempre, la mayor parte del daño, la mayor parte de la deshonra viene de esos que se dicen a sí mismos creyentes, pero que no hay evidencia que lo corrobore. De hecho, todo lo contrario. Pues mis amados, Dios sigue teniendo misericordia. Esto es lo que yo les quiero dejar en su mente y en su corazón, y que estemos orando por eso y dándole gracias a Dios, porque Dios tiene misericordia. Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Dios sigue teniendo misericordia aún en medio de todo este contexto, aún en medio donde estamos de este mundo al revés. Dios sigue teniendo misericordia. Démosle gracias y oremos. Señor, te queremos bendecir, te queremos dar gracias por tu abundante amor, por tu paciencia para con cada uno de nosotros, porque tú no te cansas de ser bueno, tú no te cansas de tener misericordia, tú no te cansas de sostenernos, tú no te cansas, Señor, de alentarnos y de alentar al hombre, y tienes un deseo tan profundo, Señor, de usar a tu iglesia, porque ese es un propósito de tu iglesia, exaltarte a ti, dando a conocer tu bondad, tu misericordia, anunciar tus virtudes. Para eso nos estás levantando, para eso has levantado a tu iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos puso en una luz admirable. En tu luz veremos la luz. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de tus hijos, aquí en este lugar, Señor, pero también en otros lugares que nos escuchan. Todo el que escuche, Señor, este mensaje, tú bendícele, Señor, guárdale. Bendícele con un corazón inclinado a ti. Bendice a tu pueblo, Señor, con un corazón que te desee, con un corazón que se incline a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga. Sigan disfrutando de este domingo. Y que el Señor los enriquezca con su bendición y les permita seguir disfrutando de todas sus bondades y de todas sus misericordias. Que Dios los bendiga.